Mientras Raúl Torrealba, el exalcalde de la comuna más rica de Chile, cumple 85 días encerrado en una cárcel santiaguina, investigado por fraude al fisco, asociación ilícita y otros 25 delitos, la Contraloría General de la República entregó ahora un devastador informe final sobre malas prácticas, rendiciones truchas y restituciones de fondos no realizadas en Vitacura. El organismo Contralor, dirigido por Jorge Bermúdez, finalizó una auditoría a las transferencias efectuadas por la Municipalidad de Vitacura al sector privado y a otras entidades públicas en los años 2020 y 2021. El objetivo fue verificar si se cumplieron las disposiciones legales con la correspondiente documentación y si las subvenciones y aportes se otorgaron y se aprobaron las rendiciones en conformidad con la normativa presupuestaria. El asunto no es menor, porque la Contraloría estimó que entre las entidades municipales con más recursos de Chile se transfirieron en el 2020 45.560.723.795 pesos. En el 2021, estas transferencias municipales ascendieron a 48.788.942.005 pesos. Es decir, en solo 2 años se transfirieron unos 120 millones de dólares. Vitacura se encuentra entre los municipios que más recursos públicos entregó durante esos años 2020 y 2021. ¿Hay aquí otro hoyo negro? Esta vez un hoyo negro municipal por donde se escurren sin control los recursos públicos. Yo creo que hay un espacio ahí de un hoyo negro y eso es preocupante. Y Contraloría no puede estar fiscalizando en terreno cada peso público y tampoco es deseable. El control, valga la redundancia, de Contraloría es posterior. Nosotros tenemos que tener mecanismos previos para prevenir que pudieran haber irregularidades, auditorías internas, mayor control, etc. Nosotros en la comisión que me correspondió presidir pusimos un foco en las corporaciones municipales en diversos aspectos. Primero, no son iguales que una ONG o una fundación o corporación de derecho privado propiamente tal. ¿Por qué? Porque acá hay una participación y un control del Estado relevante. Las observaciones de este último informe de la Contraloría parecen indicar que las escandalosas transferencias efectuadas desde el gobierno central a fundaciones como Democracia Viva y otras ya denunciadas en las últimas semanas parecen repetirse, con esquemas algo distintos en algunas municipalidades de billetera fácil y generosa como Vitacura. Las municipalidades ricas, a diferencia de las pobres, tienen el problema de que los vecinos no requieren de la municipalidad. Van a colegios privados, tienen salud privada, las calles tienen árboles y pavimentos desde hace muchísimo tiempo y a los municipios les sobra el dinero. Entonces, que se pierdan 500, 5.000, 50.000, 200.000, nadie se entera. Nadie se entera. Hace un par de años nos enteramos que Raúl Torrealba del Pedregal, en su tiempo uno de los alcaldes más respetados del país y un prohombre de la derecha, gobernante cuasi sempiterno de Vitacura, recibía bajo la mesa sobres mensuales con 5 millones de pesos y que en esta aventura de sistemáticos zarpazos al patrimonio público era secundado por un par de contadores y altos funcionarios edilicios. Todo parece indicar que la defensa del encarcelado ex edil planteará que los dineros que recibía en sobres provenían de las corporaciones privadas como Vita Salud o Vita Deportes y por lo tanto no correspondían a fraudes al fisco. El problema es que estas corporaciones funcionaban con abultadas subvenciones de dinero público. Fueron creadas como brazos operativos municipales y como una manera de agilizar el trabajo municipal en beneficio de los vecinos.
Y así se crearon decenas de entidades similares en muchas comunas. Todas funcionaban con subvenciones y las corporaciones rendían los dineros a los mismos municipios. En la práctica, la Contraloría General de la República no fiscaliza la contabilidad de las corporaciones porque son entidades de derecho privado, sino solo las rendiciones de las municipalidades. Uno puede observar que esa autonomía importante que tienen los municipios se traduce de alguna manera en espacios de control por parte de los grandes organismos fiscalizadores. O sea, los alcaldes operan como pequeños reyes con esa autonomía. Exacto. O sea, por decir vámonos al tema de los alcaldes. Los alcaldes hoy día prácticamente, desde el punto de vista administrativo, no existe ninguna entidad de la administración que pueda sancionarlo. Salvo la Tribunal de Justicia, en casos de corrupción, que ya conocemos varios, el Tribunal Electoral, exacto, cuando se infringe la ley electoral. Pero, por ejemplo, Contraloría, que podría ser un organismo que estuviese algunas potestades al respecto, no las tiene. Pero no hay que engañarse, la Contraloría tiene también sus dientes. El informe final dedicado a Vitacura revela hoy un pasado de irregularidades y una corrupción mayor en Vitacura, hermanándose desórdenes administrativos, transferencias sin respaldo e injustificados desembolsos de fondos municipales. Todo esto solo en los últimos 2 años del alcalde Torrealba. El documento establece que, comillas, se constataron gastos rendidos y aprobados no acreditados por un monto total de 1.414.488.629 pesos, correspondientes a rendiciones por subvenciones transferidas por la Municipalidad de Vitacura a las entidades Vita Salud, Vita Emprende, Vita Deportes y al Consejo Local de Deportes de Vitacura en el año 2020. Toda vez que los expedientes de las rendiciones de cuentas proporcionadas por la Municipalidad de Vitacura no contaban con los antecedentes de respaldo suficientes para acreditar los desembolsos y la ejecución de los servicios rendidos. Pero eso no es todo lo que registra esta lapidaria y reciente auditoría contralora. También refiere gastos improcedentes rendidos y aprobados en 2020 por 638.551.017 pesos que no se ajustaron al objeto de la subvención, relacionados con rendiciones de boletas de honorarios médicos no pagadas con la subvención municipal, gastos rendidos y aprobados por servicios que no fueron prestados, omisión de descuentos establecidos en contratos, duplicidad de subvenciones por gastos en arriendos, etc. Por esta razón, la Contraloría declara que formulará el reparo correspondiente y despachará copia del informe final al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Es previsible entonces que haya un juicio con un resultado que desaliente a las termitas del Estado enquistadas en alcaldías que manejan cuantiosos recursos. Los municipios son el gran tema pendiente de la corrupción, porque existe muy poco control sobre ellos y desde hace muchísimo tiempo se ha hecho la vista gorda. La institucionalidad no tiene la capacidad para controlar efectivamente. Hay más de 345 municipios, hay una cantidad equivalente de corporaciones, asociaciones, organismos territoriales, y la Contraloría, el Ministerio Público no tienen ninguna capacidad, ni aunque le doblemos o tripliquemos el presupuesto, de poner el ojo en cada uno de los contratos. La entidad que cautela el buen uso de los recursos públicos señala haber verificado que en el 2021 el Consejo Local de Deportes de Vitacura, Vita Deportes y Vita Emprende no rindieron 260.055.923 pesos, mientras que la Dirección de Control Municipal objetó gastos rendidos por Vita Deportes y Vita Emprende por 312.648.977 pesos, totalizando un monto de 580.704.900 pesos, no aprobados por esa dirección,
los cuales a la fecha no han sido restituidos al municipio. La Contraloría dio un plazo de 60 días para que el municipio realice las acciones para obtener la restitución de los gastos reservados. Se determinó también que hubo un pago de subvenciones a Vita Emprende y Vita Salud por 886.923.434 pesos a través de 3 cheques entregados por la Dirección de Administración y Finanzas al contador Arnaldo Cañas y a Eric Pérez, el primero sin vínculo contractual con Vita Salud y el segundo trabajador de la misma corporación. Pero no se acreditó que esos dineros hayan sido efectivamente ingresados en las cuentas corrientes de las organizaciones receptoras. La Contraloría ordenó a la Municipalidad de Vitacura acreditar en un plazo de 60 días que esos más de 800 millones girados fueron ingresados en las cuentas corrientes de Vita Emprende y Vita Salud. Deberá el municipio adjuntar copias de los cheques y de las cartolas bancarias respectivas. El organismo no se queda solo en las irregularidades mayores, también se preocupa de las menores. Observó, por ejemplo, que el contador Augusto Silva, una persona contratada como gerente de Administración y Finanzas, cargo regido por el Código del Trabajo, fue contratado también, pero a honorarios, como asesor de las organizaciones comunitarias Vita. Este caso se repitió con otro funcionario contratado también a honorarios en las ya famosas Vita. Por si esto fuera poco, se detectó contratos a honorarios de 6 personas con vínculos de parentesco con los funcionarios Augusto Silva y Arnaldo Cañas, anteriormente involucrados en irregularidades. Entre estas personas aludidas se encuentra un señor llamado Isaac Barrera, que recibió 24 millones de pesos por hacer clases de natación en circunstancias que, de acuerdo a su propia confesión, ni siquiera sabía nadar. Mientras sea fácil robar, defraudar, distraer recursos, va a haber alguien que lo va a hacer. Y no tiene que ver con colores políticos. Hay verdaderamente una industria del lucro injusto detrás del mundo municipal. Y como no hay prensa, o la prensa que hay es a nivel nacional, si alguien te dice, mira, en una comuna de la 6ª región arrendaron unas termas o tal y cual cosa gratuitamente y se está forrando un grupo de personas y son los que le financian la campaña al alcalde, no alcanza a salir en la prensa. Menos en los tiempos actuales que los escándalos son tan numerosos, faltan páginas del diario para poder publicar casos de corrupción. En este informe final, la Contraloría exige también rendiciones por las cuotas y aportes efectuados por Vitacura a las asociaciones de municipalidades, AMSO, AMUCH y AMUSA. Vitacura y las asociaciones municipales habían planteado que no tenían la obligación de rendir esos fondos, pues eran aportes y no subvenciones. Pero la Contraloría se puso dura y declaró taxativamente que el deber de rendir cuentas de los recursos otorgados por la municipalidad, independientemente de su denominación, está contemplado en la legislación vigente que establece dicha obligación respecto de toda transferencia de fondos públicos. Entonces, hay que rendir los 1.035.712.500 pesos entregados por Vitacura a las asociaciones y el plazo es de 60 días. Con la llegada de la alcaldesa Camila Merino dejaron de funcionar en el mejor lugar para vivir Vita Emprende, Vita Paz, Vita Deportes y el Consejo Local de Deportes. Se extinguen las termitas del Estado, al menos en Vitacura. ¿Cómo está?